Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Vamos a Lidia, Andrea, Gilmer, Gabriela, Mario. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, ante todo les doy la bienvenida a ITEC y esta es nuestra segunda clase del curso de gestión de compras y proveedores en logística moderna. Ya saben mi nombre. Hoy vamos a trabajar un tema fundamental que transforma la manera en que gestionamos nuestras relaciones comerciales, que es la segmentación y la clasificación de los proveedores. Bueno, esta es una herramienta en realidad clave del enfoque conocido como abastecimiento estratégico o strategic sourcing bueno, es en términos en inglés. Y bueno, y nos ayuda a gestionar nuestros recursos con inteligencia, reducir riesgos, construir relaciones de largo plazo con proveedores clave y sobre todo generar valor real para las empresas donde nos desempeñamos o también en nuestros emprendimientos. Antes de sumergirnos a la clase de hoy, hagamos una conexión también con lo que vimos en la clase pasada. Y bueno, la clase pasada en realidad, bueno, nos enfocamos en diferenciar las compras operativas de las estratégicas. También exploramos brevemente cómo clasificar nuestras compras según diversos criterios, como el tipo de material, directo versus indirecto, el valor de la criticidad de la compra, la frecuencia, la temporalidad, el nivel de impacto de las operaciones. Todo esto nos ha permitido entender que las compras no se gestionan igual para todas las categorías y que una buena clasificación es el punto de partida para decisiones más inteligentes. Hoy vamos a dar un paso más allá. Ya no clasificaremos los productos, sino los proveedores. Vamos a ver cómo vamos a gestionar según su nivel de importancia estratégica y el riesgo también para el negocio, lo cual es un paso esencial dentro del proceso de abastecimiento estratégico. Con esto claro y esta base, avancemos hacia los objetivos del día de hoy. En esta clase vamos a desarrollar cuatro grandes objetivos. Comprender por qué es necesario segmentar a los proveedores, aprender a aplicar la matriz de Krajcik, que es una herramienta de clase mundial para clasificación estratégica, analizar casos reales aplicados en empresas y finalmente diseñar estrategias diferenciadas de gestión para cada tipo de proveedor. Todo esto en realidad se conecta directamente con el enfoque de abastecimiento por categorías, que es la base de toda gestión moderna de compras, una gestión que no solo busca ahorrar, sino también optimizar tiempos, reducir riesgos y construir relaciones sólidas. Ahora sí, entremos más en materia con una pregunta simple pero poderosa. A ver, reflexionemos. Piensen en tres proveedores con los que hayan trabajado o que conozcan bien, a cuál le han dedicado más atención, cuál consideran más importante y por qué. Aquí, chicos, sí les pido que compartan por el chat o si así lo ven conveniente, también pueden levantar la mano y participar. ¿Qué proveedor les daba más problemas? ¿Qué les suministraba? ¿Qué creen que falló? Bueno, el impacto que tenía la operación, el riesgo de depender o ambos. Los quiero leer o si pueden participar también, con todo gusto, adelante. Ya chicos, tranquilos. A ver, Lidia, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, aquí son tardes todavía. Ok. Este, bueno, al principio, como todos los proveedores cuando no nos conocen, siempre hay como una barrera de entrada, pero poco a poco va uno conociéndolo. A mí en lo personal me gusta primero entablar una relación amistosa y posterior seguir a lo que es este cliente proveedor. No quiere decir que con la amistad sea que nos llevemos comúnmente de amiguis, no, pero es una relación de conocernos y posteriormente ya me presento como la persona que va a ser su cliente. Y es una forma de yo ganarme un poco de su confianza para tener una relación más duradera en el ámbito laboral. Te agradezco mucho la participación. ¿Eres de México, creo? Sí, de México. Ah, sí, lo noto por la voz. Sí, Eh, sí, sí, sí. No, te agradezco mucho tu participación, Lidia. O sea, justamente, y leyendo también a Mario, uno de los proveedores que más seguimiento tenía que darle es un confeccionista en Gamarra, porque normalmente no cumplía las fechas. Sí, a veces sucede que en el sector textil
puede haber ciertas complicaciones, ¿no? Y también hay el problema de la informalidad y, bueno, a veces la negociación no es tan equitativa, bueno, en el caso de Perú, ¿no? Y en este sector, y cuando son requerimientos, digamos, de indumentaria o todo lo que involucre el rubro textil, ¿no? Entonces, justamente, y agradezco los comentarios tanto de Mario y de Lidia, como verán, muchas veces esta diferenciación que tenemos por cada proveedor a veces suele ser más intuitiva, ¿no? Pero pocas veces en realidad está documentada, está estandarizada o justificada con criterios claros. Algunos en realidad serán más costosos, otros difíciles de reemplazar, otros tal vez impredecibles. Esta diferencia que hoy perciben de forma intuitiva, vamos a transformarla también en una metodología más estructurada y profesional. De hecho, también esto me recuerda a la ley de Kidring, que dice, si puedes escribir el problema con claridad, estás a medio camino de resolverlo. Y es así si entendemos con precisión quién es un proveedor crítico y quién no. Tomamos mejores decisiones, nos anticipamos a los problemas y usamos mejor nuestros recursos. Eso también nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué segmentar proveedores? ¿Qué beneficios trae la empresa? O sea, hay que verlo a fondo también. Justamente la segmentación de proveedores no es una moda ni un simple ejercicio teórico, es una práctica estratégica que tiene un impacto directo en la eficiencia, en la rentabilidad y la resiliencia de toda cadena de suministro o cadena de valor que tengamos en nuestro negocio. Hoy las empresas que gestionan con inteligencia a sus proveedores logran ahorrar tiempo, dinero, evitar crisis también. Vamos a ver por qué segmentar es clave y qué beneficios concretos nos ofrece. Y en primer lugar tenemos tomar mejores decisiones, anticiparnos también a los problemas. A veces, por ejemplo, eh, desde el área comercial o de ventas, quizás tenemos más claro cómo abordar, qué estrategias hacer, cómo segmentar a nuestros clientes. Y justamente es así como en marketing segmentamos a nuestros clientes para personalizar los productos, los mensajes, las promociones, a veces por edad, por estilo de vida, la frecuencia de compra. Aplica lo mismo en realidad para compras, ¿no? Y a veces para compras no se suele hablar mucho de esto y efectivamente no podemos tratar igual a todos los proveedores. No es lo mismo un proveedor de útiles de oficina que si falla no altera en absoluto la operación que un proveedor de materia prima crítica cuya falta sí puede detener toda una producción, ¿no? Entonces, si no segmentamos, corremos el riesgo de dedicar tiempo y recursos a proveedores que no son relevantes en realidad y a la vez descuidar a quienes realmente pueden representar un impacto fuerte en nuestra operación. El segundo eje de valor también es el optimizar los recursos, el tiempo, el dinero, el personal que tenemos. O sea, estamos en un mundo donde los recursos son limitados en todos los países y segmentar también nos permite tomar decisiones inteligentes sobre en qué proveedores enfocarnos y también nos hace preguntarnos a nosotros, ¿qué proveedor yo le debo hacer más seguimiento? ¿Con quién debo reunirme personalmente? Como mencionó Lidia, se establece esta relación de contacto para un tema de un socio estratégico, también a cuál debo invertirle tiempo para desarrollar procesos en conjunto, e incluso innovación, ¿no? No podemos tratar a todos por igual, porque no todos generan el mismo valor. La segmentación nos ayuda a enfocarnos en lo que verdaderamente importa. O sea, el tercer punto también es prevenir riesgos, construir también una cadena de suministro resiliente, que incluso con la pandemia, esto queda demostrado, ¿no? Que si no tenemos una cadena de suministro que sea versátil y adaptable a cualquier tipo de contexto, va a pasar problemas de que no llega la vacuna, tenemos problemas para adquirir mascarillas, incluso vamos a ver un ejemplo más adelante en el tema tecnológico, ¿no? Con el problema de los chips, que, bueno, afectó a, o sea, no solo a Latinoamérica, sino a varios países en el mundo porque no tenían, digamos, dicho suministro y por ende no podían ensamblar todo el equipo para suministrar, digamos, en este caso, equipos tecnológicos o vehículos a diversos países. Entonces, la idea es que todos sabemos que el peor momento para evaluar un proveedor es cuando ya falló. O sea, no debemos llegar a eso, ¿no? Segmentar también nos da la oportunidad de identificar riesgos potenciales antes de que sucedan. Si tengo un proveedor que es único en su rubro, difícil de reemplazar, en una zona geopolíticamente quizás inestable o con un alto lead time, necesito saberlo, ¿no? Desde ya para crear algún plan de contingencia. Eso es importante también nosotros analizar el mercado, anticipar necesidades, y así también como tenemos relaciones con los proveedores, también tener relaciones con nuestros clientes internos, o sea, los usuarios a los que vamos a atender estos requerimientos, debemos conocerlos, establecer también ese tipo de relación
para que compras sea un aliado dentro de la empresa y de cada área que esté, digamos, atendiendo. El cuarto punto también es definir estrategias de negociación y gestión diferenciadas. No es lo mismo negociar con un proveedor transaccionalmente que con un socio estratégico. Segmentar nos permite adaptar nuestra forma de relacionarnos según el tipo de proveedor. Por ejemplo, a uno le puedo pedir una cotización por un precio más bajo y a otro le voy a ofrecer quizás contratos a largo plazo, quizás trabajar en conjunto, hacer una colaboración tecnológica o algún proceso en conjunto, ¿no? Que nos permita beneficiar a ambas partes. Entonces, la idea es también ver relaciones que nos permita el win-to-win, ganar a ambas partes y obtener un margen de ello, ¿no? La estrategia de gestión cambia según el perfil del proveedor y eso es lo que nos permite también ser estratégicos, no solamente operativos. Y el quinto punto es construir alianzas de valor, pero alianzas a largo plazo con un valor compartido. O sea, hay proveedores que pueden hacer mucho más que entregarnos productos. Pueden ayudar a reducir costos logísticos, a mejorar procesos internos, a innovar en diseño, apoyarnos en sostenibilidad, pero hay que tener también la capacidad de identificar o sea, el potencial. O sea, debemos tener esa mirada estratégica. No los vamos a descubrir si no los tratamos perdón, no lo vamos a identificar si los tratamos como si fuera uno más al proveedor. La segmentación es lo que nos permite como herramienta visualizar con claridad con quiénes vale la pena construir relaciones de valor a largo plazo. Entonces, como ven, segmentar proveedores no es solo simplemente clasificarlos en una tabla, ¿no? O sea, hay que aplicar inteligencia de negocio a una función que durante muchos años fue vista como meramente operativa. Entonces, implica también un cambio de mentalidad. Pasamos de ser compradores quizás reactivos o de simplemente atender un requerimiento a ser un gestor estratégico del suministro, ¿no? Y eso en realidad es lo que nos va a hacer un diferencial como un profesional clave dentro de cualquier tipo de relación moderna. Ahora bien, bueno, ya sabemos por qué segmentar proveedores. Ahora la gran pregunta es, ¿con qué base las clasificamos? No solo se trata de hacerlo al azar o por experiencia personal. Las empresas líderes utilizan criterios objetivos y estratégicos que permiten comparar a los proveedores con lógica de negocio. Entonces, vamos a revisar en este momento 6 criterios que son los más utilizados y quiero que mientras los vemos vayan pensando cómo aplicarían cada uno en sus propias organizaciones o sus negocios. Primero tenemos el valor de compra. Quizás este viene a ser el más evidente, ¿no? ¿Cuánto le compro un proveedor al año? Quizás representa el 2, el 20, el 80% de mis compras totales. No siempre, o sea, hay algo que tener en claro, ¿no? No siempre más gasto significa más importancia, pero sí es un buen punto de partida para poder también medir el impacto económico directo. A mayor volumen de compras, probablemente más atención requiera, aunque eso también depende del resto de factores. El segundo punto también tenemos el riesgo de suministro. Aquí nos preguntamos, ¿qué pasaría si este proveedor falla? ¿Tengo otra alternativa rápida o es el único que cumple con ciertos requisitos técnicos o normativos? También consideramos aspectos como está en una zona quizás geográfica con conflictos, ha tenido incumplimientos previos, depende de pocos clientes o tiene problemas financieros. A veces el tema del problema financiero sí puede afectar, ¿no? Si tienes un contrato de un monto relevante y por X motivo, durante la ejecución del servicio que te está brindando, el proveedor lamentablemente tiene que parar porque no tiene cómo sostener el servicio que está brindando debido a un tema económico, ¿no? Entonces, justamente, si el riesgo es alto, necesitamos un monitoreo, un seguimiento constante, contratos sólidos y planes de contingencia. El tercer punto es el impacto en la operación. O sea, ese criterio en realidad significa cuánto afecta este proveedor al funcionamiento del negocio. O sea, si deja de entregarme mañana, se detiene la producción, pierdo clientes, aumento mis costos por urgencias. A veces un proveedor que me vende muy poco, por ejemplo, no sé, un componente electrónico, o en el caso de un teléfono, quizás ese componente es muy relevante, puede tener toda mi cadena si falla, porque el equipo no se va a poder ensamblar y me genera también que afecte mi relación con mis clientes, ¿no? Aquí es donde muchos errores de clasificación ocurren. Si se subestima a los proveedores clave por su bajo monto, pero se olvida también su alto impacto operativo dentro de mi operación, ¿no? El tema de su reemplazo, su sustituibilidad. Es decir, ¿puedo reemplazar fácilmente a ese proveedor por otro? Si la respuesta es sí, probablemente tenga menos riesgo
y una menor prioridad estratégica, pero si hay otros quizás que tienen la misma calidad, el mismo precio, las mismas certificaciones, y hablamos de un proveedor quizás difícil de sustituir, ahí, digamos, aumenta la importancia, ¿no? Entonces, el criterio también nos obliga a pensar en la dependencia que tenemos con ciertos actores o stakeholders, algo que a veces no se reconoce hasta que... También el otro punto relevante es la capacidad de innovación. Ese es un criterio cada vez más valorado en compras modernas. Podemos ver si este proveedor solo cumple con lo mínimo, me ayuda a crecer, me propone soluciones nuevas, es proactivo en la mejora de procesos, en la calidad, en la tecnología. Los proveedores innovadores se convierten muchas veces en socios estratégicos que elevan nuestra competitividad. Pensar en el proveedor solo como alguien que entrega lo vendido es una quizás versión limitada en realidad. Muchos pueden ser también fuentes de diferenciación en el mercado. Otro factor relevante también es la ubicación geográfica, y aquí es clave por el tema logístico. O sea, este factor también puede influir directamente en los tiempos de entrega, en mis costos, en mi continuidad de suministro, si es un proveedor quizás local, si es un proveedor quizás a nivel regional. Por ejemplo, yo me encuentro en Perú, eh, puedo tener proveedores nacionales, pero también puedo tener proveedores regionales que me suministran quizás materias primas, repuestos, pero se encuentran en otros países de la región, no sé, quizás en Colombia, quizás en Argentina, por dar algunos ejemplos, o internacional, no tengo que realizar una importación y estoy dependiendo de un proveedor que quizás está en Europa o en Asia. También tengo que evaluar, está cerca de mi planta o en otro continente, también exactamente ver en qué ubicación se encuentra, ¿no? Porque también va a depender mucho de la conexión que tenemos como país hasta el país de origen donde viene la materia prima, ¿no? Y también ver esa capacidad de conexión de cadena, ¿no? También ver los tiempos. Entonces, quizás un proveedor local también me puede dar una mayor velocidad de respuesta y un menor costo de transporte, pero uno internacional también me puede ofrecer mejor precio, una mejor tecnología. Y aquí la ubicación es clave, ¿no? Cuando hablamos del tema del lead time, las aduanas, las barreras arancelarias o también el riesgo país, ¿no? Por eso es que vemos quizás, hay países que pueden tener quizás producción de tecnología, por ejemplo, o automotriz, pero no compiten en realidad con los costos que puede tener quizás China, ¿no? Que tiene economías de escala mucho más extensas que les permite abaratar, o sea, considerablemente el costo de su producto, ¿no? De cara a la venta al consumidor final. Entonces, estos criterios pueden marcar la diferencia en la vida real. De hecho, un buen ejemplo también es durante la pandemia del COVID-19, muchas empresas tecnológicas como Apple, Samsung, incluso fabricantes de laptops más pequeñas, se vieron fuertemente afectados de los chips semiconductores. ¿Y por qué ocurrió esto? O sea, muchos de estos componentes críticos provenían de muy pocos proveedores especializados en Asia, principalmente en China y en Taiwán. Una empresa, por ejemplo, es TSMC, cuya capacidad de producción colapsó porque la demanda global y las restricciones sanitarias complicaron lamentablemente el tema de la producción, ¿no? Y eso generó, o sea, mucha acumulación de pedidos. Y tampoco se, digamos, tampoco se planificó o se pudo estimar el hecho de que hubiera una demanda tan alta en ese entonces debido al tema que en su momento surgió por la recesión sanitaria, no podían salir lamentablemente por el tema del COVID. Y justamente el valor de compra de un chip puede ser bajo en comparación con el valor total de lo que vale una laptop, una computadora o un teléfono, pero sin ese componente, el producto completo no podría ser ensamblado ni vendido en realidad, porque o sea, no lo pueden armar sin eso. Y aquí viene el tema, ¿no? Es decir, quizás antes de la pandemia, esos proveedores en realidad representaban un pequeño porcentaje de toda la torta, es decir, refiero todo el gasto total para hacer mi producto, pero en realidad era altamente estratégico y difícil reemplazo. ¿Qué generó eso, no? Cadenas detenidas, pérdidas millonarias, retrasos globales y sobre todo, que esto es relevante también, los clientes insatisfechos, ¿no? Entonces, el monto económico no lo es todo. Un proveedor puede parecer secundario en el Excel, quizás en el Power BI, si uno ve su gráfica, pero puede ser esencial en realidad en la continuidad operativa o la reputación de marca. Y aquí yo también les invito quizás a comentar si han tenido quizás alguna experiencia, algún ejemplo en el cual hayan subestimado o sobrevalorado a un proveedor por mirar solamente el precio.
Pueden hacerlo por el chat o pueden participar si así lo desean, levantando la mano. Rudy, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Sí, bueno, estuve trabajando en una empresa que se dedica a perforaciones y bueno, es bastante el consumo de repuesto, ¿no? Para los equipos de perforación. He encontrado un proveedor en Turquía y aparentemente, bueno, como es un proveedor de otro continente, es bastante, se puede decir, hay bastante confianza, ¿no? En cómo te puede tocar los repuestos y si bien es cierto, los repuestos pues son fundamentales para los equipos, ¿no? No pueden ser de baja calidad, ¿no? Entonces hicimos una pequeña compra de importación y bueno, pensábamos que el precio del repuesto con lo que está en el Perú era aproximadamente un 75%, ¿no? Y era un buen ahorro para la empresa. Y también había la posibilidad de que eran mal producto, ¿no? Con ese 25% de ahorro, ¿no? Y lo compramos y llegó. También había la desconfianza de que si el proveedor nos entregara los repuestos, ¿no? A un operador logístico, ¿no? Pero bueno, ya llegó el repuesto, se hizo las pruebas ahí con el área mecánica y resultó, ¿no? Los repuestos tan igual como los originales que se compraba aquí en el driller peruano. Entonces, estábamos subestimando ahí la capacidad del proveedor, ¿no? Y realmente salió exitoso la compra. Qué buena experiencia en realidad. Y una consulta, en el tema de la búsqueda que hicieron, ¿ustedes, digamos, le solicitaron una muestra previa o cómo manejaron ahí, digamos, esta situación al ser un nuevo proveedor dentro de su cartera que ustedes estaban manejando? El proveedor no quiso entregarnos muestra, ¿no? Simplemente nos mandó sus homologaciones, sus certificados, ¿no? Y algunas transacciones que hizo con países de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, como le digo, nos apoyó bastante el operador logístico, ya que el operador en ese país se acercó a la tienda, recogió los productos y todo, ¿no? Más que nada era la desconfianza en el repuesto, ¿no? En sí, sí, sobre todo la calidad, pues, ¿no? Si podía resultar o no resultar, porque los repuestos cuestan, pues, ¿no? Una pequeña cantidad está alrededor de $10,000, $20,000 y comprar esa cantidad por repuestos que no sirven, pucha, es una pérdida. Me parece, de hecho, una buena mención lo que dices, con el operador logístico ustedes hayan apoyado, hayan trabajado en conjunto y poder validar efectivamente también que la operación existe, que el proveedor tiene presencia física dentro de ese país y también digamos, han hecho contraste con la ficha técnica del repuesto que ustedes manejan, ¿no? Entonces, justamente es la idea de poder trabajar ese relacionamiento con los proveedores, trabajar en conjunto y darse ese apoyo, ¿no? Que les permita también a ambos mejorar también el tema del negocio, ¿no? Y justamente ya tenemos, creo, más claros los criterios clave. Ahora vamos a ver cómo los organizamos de forma estratégica. Para ello vamos a conocer una herramienta que también revolucionó la gestión de compras a nivel mundial desde los años 80, la matriz de Kraljic. Esta matriz en realidad fue desarrollada por Peter Kraljic, un consultor de McKinsey, quien propuso que los compradores no debían limitarse a buscar el menor precio, sino que deberían gestionar estratégicamente los riesgos y el impacto de cada categoría de compras. ¿Qué plantea Kraljic? Es muy sencillo, pero poderoso, ¿no? Entonces, la matriz en realidad se basa en dos ejes. Uno es el vertical, es decir, es el impacto en el negocio
qué tan importante es ese bien o servicio para la operación estratégica, y el segundo, el horizontal, es el riesgo de suministro y la complejidad del mercado, ¿no? ¿Qué tan difícil es conseguir ese producto o servicio? ¿Cuán volátil es el mercado? Entonces, al cruzar estos dos ejes, clasificamos a los productos y también, por lo tanto, a sus proveedores en 4 cuadrantes, que nos dan una guía clara para gestionar cada relación de manera diferenciada. Entonces, antes de pasar a revisar y analizar cada cuadrante, la idea también es que entiendan que Krajic también nos va a permitir anticiparnos situaciones de alto impacto que muchas veces no vemos hasta que es tarde, ¿no? O situaciones en las cuales un proveedor podría brindarnos una situación de riesgo, ¿no? Pero quizás al inicio parecía poco importante. Entonces, justamente ese tipo de situaciones es lo que esta herramienta nos va a permitir como una herramienta de mitigación de riesgos, pero también para poder usarla de forma que nos permita también optimizar costos y aplicar estrategias diferenciadas para cada proveedor. Entonces, aquí vamos a ver la matriz de Krajic completa, con sus 4 cuadrantes y el enfoque recomendado también para cada uno. Entonces vamos a analizar uno por uno con ejemplos y luego les voy a dar un caso corto para aplicarlo ustedes mismos. Primero tenemos a los no críticos, que son bajo impacto, bajo riesgo. Son productos o servicios de poco valor y que son fácilmente reemplazables. Por ejemplo, útiles de oficina, útiles de limpieza, y cualquier otro tipo de producto estandarizado en el cual podemos tener quizás diversos proveedores. También cafetería, podemos tener también otro tipo de artículos que en realidad simplemente lo que buscamos acá es eficiencia operativa, reducir la carga administrativa, automatizar los procesos de compra. Es decir, si ya tenemos un requerimiento que está planificado cada 2 meses o 3 meses o un plazo determinado, aquí no hay que invertir tiempo negociando, ¿no? Lo importante simplemente es que funcione y no complique. El segundo tipo de categoría que tenemos son los de apalancamiento, que son de alto impacto y bajo riesgo. Los productos palanca o servicios en realidad son los que representan un alto gasto o son clave para la operación, pero hay muchos proveedores disponibles. Por ejemplo, fletes nacionales, cartón de embalaje, ciertos insumos con alta competencia. ¿Qué hacemos aquí en realidad? O sea, vamos a aprovechar también nuestro poder de negociación como comprador. Hay que negociar también descuentos, hacemos compras también por volumen, o hay un término que se llama contrato marco o blanket purchase order, que la idea ahí es fijar precios y también maximizar todo el poder de compra, ¿no? Porque el riesgo es bajo, pero el valor es alto. Tenemos también los cuellos de botella. Este cuadrante sí es peligroso porque los productos no son tan costosos, pero si fallan, paralizan procesos. Un ejemplo, pieza específica para una máquina antigua o un proveedor que maneja un software con licencia única. La estrategia aquí es asegurar el suministro, ¿no? Hacer un inventario, un stock de seguridad, tener proveedores alternos o acuerdos de exclusividad. No es negociar un precio agresivo, es negociar también la estabilidad del suministro. Que haya esa trazabilidad de que ese suministro va a llegar cuando lo necesitemos, dónde lo necesitemos y en el momento que se requiera, ¿no? Eso es totalmente clave. De ahí los estratégicos, alto impacto, alto riesgo. Este es el cuadrante más crítico. Aquí están los proveedores que tienen un alto volumen de compras, son difíciles de sustituir, afectan directamente la operación o la competitividad. Por ejemplo, no sé, un proveedor de materia prima clave, un ensamblador tecnológico o algún socio de innovación. Aquí no estamos en la idea de solamente centrarnos en la transacción de la compra, sino también tenemos que construir relación, desarrollar el proveedor, promover con la planificación conjunta, innovación compartida. Aquí incluso hasta se puede compartir el riesgo y el beneficio a la vez. O sea, es una relación win-win. Y muy bien. Entonces, una vez que hemos recorrido más que nada el paso para poder construir la matriz de Krajic, vamos a pasar a algo fundamental. O sea, cómo se ve también esto en la práctica. Y aquí vamos a ver quizás algunos ejemplos representativos que ayudan a visualizar con mayor claridad los cuadrantes de la matriz. Pero más allá de los ejemplos, lo importante es entender, o sea, cómo llegamos a clasificarlos, por qué deben estar ahí. Y para ubicar correctamente a cada proveedor o categoría se requiere también analizar un análisis previo basado en datos. Es decir, todas las empresas
tienen un listado de proveedores y ese listado de proveedores también tiene un gasto, ¿no? Lo podemos ver quizás con el listado de órdenes de compra, ver exactamente el monto por el cual estamos adquiriendo un bien o servicio, y ese insumo nos va a permitir como análisis. Y si hay un mayor detalle y profundidad, también ver exactamente a qué categoría, a qué repuesto, a qué SKU, a qué servicio corresponde, ¿no? Entonces, la matriz lo que hace es evaluar en base a dos ejes que ya he mencionado, ¿no? El impacto en el negocio, que es el eje horizontal. Aquí vamos a medir cuánto afecta esa compra en la rentabilidad, en la continuidad operativa, en el cumplimiento de los contratos o el nivel de servicio. Por ejemplo, las materias primas clave, productos que afectan al el producto final, los servicios que si fallan detienen la operación. ¿Cómo los podemos medir? Acá se usan indicadores como, por ejemplo, el porcentaje del gasto total, que puede representar la categoría, el porcentaje del costo sobre el producto final, es decir, si yo tengo un precio determinado, ¿cuánto de ese precio, cuánto porcentaje de ese precio se representa como costo para poder tener la producción de mi producto, ¿no? También, cuán crítico el nivel de criticidad de la producción o el cliente, ¿no? Y lo podemos hacer con una ponderación, es decir, por ejemplo, o sea, podemos hacer una fórmula para ponderar todo el impacto. Entonces, al gasto quizás le puedo poner un 0.5 o equivale a un 50%, o al cero o a la criticidad operativa le podemos colocar un 0.3 o un 30% y a la visibilidad con el cliente un 20%, ¿no? Pero ojo, los pesos se ajustan en realidad según el tipo de empresa y cómo se maneja la operación, porque quizás para una empresa la criticidad operativa, o sea, la continuidad de la operación es más clave que, por ejemplo, no sé, la visibilidad con el cliente o otro factor, ¿no? Y los factores también pueden variar. Todo va a depender de qué criterios usa la empresa para mantener su core business, su negocio, de forma óptima. Entonces, entendiendo esto, tenemos el segundo punto, que es el riesgo de suministro, que es el eje vertical. Aquí lo que se evalúa, qué tan probable es que tengamos una interrupción o dificultad para conseguir ese producto o servicio. ¿Qué factores lo componen? Digamos, el número de proveedores disponibles en el mercado, la facilidad de reemplazo, el riesgo país, el riesgo logístico, el riesgo de la regulación que tenemos. Y bueno, aquí también podemos ponderar el riesgo, es decir, cuánto peso le vamos a poner a cada riesgo. Quizás ponerle a disponibilidad de proveedores una cifra, a la dependencia de un proveedor también, al riesgo externo también. Y una vez que tengamos en ambos casos los puntajes normalizados, por ejemplo, quizás en este caso ahí lo pondré así, también lo podemos poner en una escala, ¿no? Una escala del 1 al 5, 1 al 100, vamos a ubicar el punto en la matriz, ¿no? Entonces la idea es que haciendo esta fórmula de ponderación y ubicándolo dentro de esta escala, lo vamos a ubicar dentro de la matriz, y esto nos va a permitir también hacer una evaluación objetiva, consistente y justificada, sin depender solamente de percepciones o experiencia individual. Y una vez ubicados los proveedores o categorías, vamos a pasar a definir también las estrategias correspondientes para cada cuadrante. Por eso, insisto, no basta con conocer los cuadrantes, hay que saber también cómo analizarlo con datos, y ese en realidad es el verdadero valor de esta herramienta, ¿no? Como les menciono, pues los criterios justamente ayudan para esto, ¿no? Definir exactamente qué tipo de datos vamos a usar para nuestro cuadrante, ¿no? En este caso, la idea también es que los criterios que usemos vayan en relación a cada eje, ¿no? Al riesgo o al impacto que pueda tener, si es al riesgo de suministro o al impacto quizás financiero en mi negocio. Y justamente ese análisis es el que debemos tomar para definir decisiones en la gestión de compras. Y recuerden en realidad que lo estratégico para una empresa puede ser rutinario para otra. El análisis debe también hacerse en función del contexto y del impacto real que pueda tener en la operación. Entonces ya sabemos cómo analizar proveedores, cómo ubicarlos objetivamente en la matriz según su riesgo de impacto, pero, ¿y luego qué hacemos con esa información? Precisamente la gran fuerza de la matriz de Kraljic es que no solo se clasifica, también prescribe estrategias de gestión diferenciadas, es decir, nos dice cómo debemos tratar a cada tipo de proveedor. Entonces vamos a verlo en detalle. La matriz de Kraljic nos guía hacia una
hace 4 estrategias de gestión diferenciadas. O sea, no todos los proveedores requieren el mismo esfuerzo, ni inversión de tiempo o estilo de relación. Entonces, aquí están las recomendaciones por cuadrante. En el caso de los no críticos, por ejemplo, ¿no? Los artículos de oficina, snacks, merch, que son de bajo impacto, bajo riesgo, una estrategia recomendada podría ser quizás automatizar los procesos, reducir costos administrativos, carga administrativa, eficientar. ¿Por qué? Porque en realidad estos proveedores no afectan directamente al core de negocio, o sea, no es un material directo, simplemente incluso tienen múltiples sustitutos y tu ausencia rara vez se tiene alguna operación, ¿no? No es que un merge o contratar, no sé, un servicio de marketing, un servicio de catering me va a afectar mi negocio, ¿no? Simplemente es un tipo de compra que en algunos casos comúnmente son más repetitivas, más rutinarias y consumen en realidad tiempo valioso del área, que en realidad el tiempo debe ser gestionado de forma para generar valor. Y las recomendaciones prácticas aquí serían más que nada, por ejemplo, una práctica que se usa mucho en sistemas de e-procurement son los catálogos electrónicos, en los cuales se colocan todo este tipo de productos, se empieza quizás a fijar los precios, y la idea es que justamente con estos catálogos ya nosotros como empresas tengamos un listado de precios ya fijado en el proveedor y simplemente con este contrato que ya tenemos con el proveedor se suministre en un tiempo determinado, ¿no? Según nuestra necesidad. Es decir, si yo ya he pactado quizás el precio de una hoja BOM de 1 a 100, no sé, por 0.10 y luego pido quizás de 100 a 500 y me reduce el precio quizás en 2 centavos a 0.8 y así sucesivamente, los precios están pactados, entonces simplemente se van a dedicar a suministrar y también incluso hasta se puede pactar el tiempo de entrega, ¿no? Si no, también se podría conllevar a una penalidad. Entonces, la idea también es incluso analizar nuestras compras, ¿no? Ver también la frecuencia, ver exactamente si es una orden de compra mensual, trimestral, semestral. Y justamente ese análisis también nos permite ver si hay una frecuencia repetitiva, también exactamente, si ya sabemos que esto es constante, rutinario, negociar bien los precios con el proveedor, ¿no? Tener ya precios que sean competitivos y usualmente tienden a ser más bajos, ¿no? También otra práctica recomendada es, si ya sabemos que esto es algo recurrente, que siempre se va a necesitar, también delegar a áreas usuarias bajo límites autorizados el tema de las aprobaciones, ¿no? Porque en realidad ya no vamos a perder tiempo en estar solicitando aprobación para la compra, no sé, de un toner, la compra de un lápiz, un lapicero, o sea, no genera valor eso, más bien simplemente o sea, es una pérdida de eficiencia en realidad. Y bueno, como ya había mencionado, incluso esos contratos marco a largo plazo eh, permite reducir justamente esta carga administrativa, ¿no? Nos centramos simplemente ya más que nada en dejar esto en un tercer punto y centrarnos en lo más relevante, ¿no? Que es lo estratégico y cuál es el beneficio clave, liberar tiempo y energía también del equipo de compras para enfocarse en realidad en proveedores de mayor impacto, que eso sí toma más tiempo, toma más desarrollo, toma más análisis también. Y bueno, tenemos también el segundo tipo de categoría, los cuellos de botella. Acá, como ya se había mencionado, son los de alto riesgo y un bajo impacto. Pueden ser repuestos únicos, proveedores quizás que tienen una certificación específica de calidad, una ficha técnica muy particular, son materiales que no son estandarizados. Y aquí la estrategia clave, la recomendada en realidad es simplemente asegurar el suministro y también en lo posible siempre diversificar las fuentes, es decir, ver nuevos proveedores a fin de poder gestionar activamente el riesgo, ¿no? El riesgo de que si la dependencia de un proveedor nos pueda afectar la operación, tener ahí uno u otro ya desarrollado para tenerlo como backup. Y bueno, ¿por qué? O sea, en realidad estos representan un bajo gasto, ¿no? Como habíamos mencionado el tema del chip, pero un fallo puede paralizar toda la operación entera. Suelen tener también baja sustituibilidad y pocas empresas lo ofrecen en realidad. Entonces la idea aquí es eh, establecer un contrato con un stock mínimo asegurado, ¿no? Cláusulas de entrega prioritaria. Aquí lo que hay que asegurar es el tema del lead time, o sea, los plazos de entrega, el tema de la reposición,
y eso esté pactado dentro del contrato, ¿no? También desarrollar proveedores, o sea, en lo posible ver fuentes alternativas. Incluso hay empresas que han tenido que incluso desarrollar el proveedor y exigirle que pueda desarrollar un tipo de producto, ¿no? Entonces, estamos hablando de empresas muy grandes, ¿no? También la idea también es identificar puntos de falla crítica en el mapa de procesos, ¿no? Ver tu proceso exactamente, si llegara, digamos, a ocurrir ese tipo de situación, exactamente cómo podrías, digamos, apalancar o resolver la situación a medida que, hasta que el suministro llegue, uno pueda seguir operando sin ningún inconveniente, ¿no? Justamente ahí vienen los stocks de seguridad, para tener un buffer, o más dicho, un adicional que nos permita ahí estar anticipados ante cualquier tipo de riesgo de suministro, ¿no? Otro tipo de acuerdo muy común son los SLAs o acuerdos de servicio, que es simplemente aquí lo que se busca es establecer penalidades o un tiempo máximo de respuesta, ¿no? Que te tiene que cumplir el proveedor. Entonces, el beneficio clave aquí es proteger la continuidad operativa y evitar pérdidas por interrupción. Tenemos también el tercer tipo de producto, que es los palanca. Aquí tenemos materiales de empaque, transporte, servicios quizás con una alta oferta, los commodities. Eh, Aquí más que nada es simplemente hay que negociar agresivamente los precios, los contratos, aprovechar el volumen, optimizar las condiciones. ¿Por qué en realidad? Porque hay mucha competencia y es una sustitución fácil, lo cual también nos da a nosotros como comprador el poder, ¿no? Representa también un alto gasto, por lo tanto también es clave para generar ahorros visibles. Entonces aquí lo más recomendable en realidad es realizar licitaciones competitivas. También analizar el costo total de la propiedad, no hay que analizar solo el precio unitario, ¿no? Como se había mencionado en la primera clase, hay que ver más allá de lo que un bien, un servicio refleja, ¿no? En el caso, por ejemplo, electrodoméstico, no ver la eficiencia energética, ver el tema de la garantía, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, ver esos gastos hormiga, que si bien no están visibles, forman parte dentro de la compra de ese producto, ¿no? Igual pasa con una maquinaria, un equipo tecnológico. Hay que tener, digamos, esa visión, ese análisis. Otra también estrategia recomendada es usar los contratos marco y aplicar quizás descuentos por volumen, cláusulas también de escalamiento, negociar mejoras en tiempos de entrega, en las devoluciones, en la garantía, en las condiciones de pago. Un beneficio clave en realidad es lograr un impacto financiero directo, ¿no? Y fortalecer también la posición negociadora de la empresa. Aquí lo clave es la parte económica, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un proveedor que nos da 30 días, poder quizás negociar el tema de el plazo del crédito, ¿no? Aumentar los 60, 90 días a fin de tener más liquidez dentro de nuestro flujo de caja. Y bueno, tenemos también los estratégicos. Aquí, digamos, son los proveedores de una tecnología crítica, por ejemplo, o los que tenemos un desarrollo conjunto, o tienen algún insumo, algún elemento que es patentado, algún servicio muy especializado, son los de alto impacto, los de alto riesgo. Y como he mencionado, hay que crear alianzas de largo plazo, fomentar la innovación compartida, colaborar estrechamente. ¿Y por qué en realidad? Porque, bueno, es insustituible, o sea, no lo puedes reemplazar o es muy difícil de reemplazar. Y están directamente ligados también a la propuesta de valor de la empresa, ¿no? Tiene mucho poder de negociación y su desempeño también afecta a la reputación, la calidad o el crecimiento, ¿no? Un ejemplo puede ser Apple, o sea, de hecho, Trump le estaba pidiendo a Apple que haga la producción del iPhone en Estados Unidos y iban a tener beneficios arancelarios, impuestos y demás. Pero Apple le dijo que no, porque no, o sea, no se sostiene la operación en base a eso. Lamentablemente tiene proveedores en China en el cual son estratégicos para él, para Apple, y ellos le van a permitir tener el costo que tiene actualmente. Si hiciera el cambio de la operación a Estados Unidos, o sea, el iPhone en realidad lo que sucede, el precio de producción se va a encarecer, se va a elevar probablemente 10 o 20 veces más y bueno, lamentablemente no se va a poder competir en los mercados con ese precio. Entonces, justamente la idea es establecer este tipo de relaciones y una recomendación práctica acá es quizás afirmar un acuerdo a largo plazo, basado también en objetivos. O sea, tienen que tener objetivos en común en el cual necesiten trabajar tanto el cliente y el proveedor, también proveer reuniones en conjunto de innovación, talleres de mejora continua, o aplicar Kaizen, que es una metodología también para optimización de procesos y eliminación de desperdicios. También compartir
información anticipada para desarrollo conjunto, planes de negocio, construir también a través de la confianza, transparencia, el cumplimiento, beneficios compartidos. Aquí lo que hay que hacer es generar ventajas competitivas sostenibles a través de relaciones colaborativas, ¿no? El proveedor no solamente aquí te va a vender, va a ser un socio en tu negocio, y la idea es que ambos tengan la misma visión en conjunto, ¿no? Que incluso a veces sucede que luego el proveedor termina uniéndose con el cliente, ¿no? A fin de tener sea más robusto su cadena de suministro y también su producto. Y bueno, como ven, segmentar nos permite también aplicar la estrategia adecuada a cada caso. No se trata de tener un solo enfoque para todos. La gestión moderna de proveedores es selectiva, es también analítica y con visión de futuro. Ahora, sí quisiera saber si quizás en sus empresas han visto estrategias como estas aplicadas o en todo caso a todos los proveedores se les da el mismo trato. Los leo por el chat. A ver, yo les doy un ejemplo quizás mejor para poder entenderlo de una forma un poco más dinámica. Usualmente, empresas más pequeñas, medianas, tienden un poco a ver las compras desde una forma más transaccional, mucho más operativa. No se centran tanto en el tema de, ¿cómo decirlo? A ver, de categorizar los proveedores o segmentarlos, sino simplemente se buscan más que nada en la parte de los objetivos, es decir, que te suministre, te entregue en el tiempo y forma, y ahí cierra el flujo, no van más allá de eso, ¿no? De hecho, esto lo he visto en una empresa de un colega de un sector ferretero, ¿no? Simplemente se centran más que nada en tener en este caso era venta de repuestos, o sea, se centraba netamente en tiempo y forma a un precio determinado que les permita también generar un margen de ganancia, ¿no? Entonces, la idea justamente es cambiar ese tipo de enfoque, tener quizás una visión más analítica de las cosas, ver exactamente dónde puedo yo generar ahorros, dónde yo puedo optimizar tiempos, dónde puedo quizás negociar mejor, dónde puedo cambiar también la mirada y justamente debo desarrollar eso, ¿no? Debo desarrollar nuestros proveedores, también el pensamiento crítico, cuestionarnos también cómo vamos a gestionar a las compras, a los materiales directos, indirectos que tenemos, también entender bien nuestro negocio, nuestras necesidades y justamente la idea, como ya entendemos mejor los cuadrantes y también las estrategias ideales, vamos a poner esto en práctica. Vamos a revisar también un caso real, simplificado, para que ustedes mismos apliquen la matriz y puedan identificar los cuadrantes y también puedan proponer acciones, porque la idea es también que ustedes gestionen gestionen la acción de saber exactamente cómo identificar a un proveedor y dónde colocarlo, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un ejemplo muy representativo del sector industrial peruano, bueno, el sector lácteo en realidad, que es Loria, que es es la empresa líder en el mercado de lácteos en el Perú. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a analizar a 5 proveedores clave y vamos a ubicarlos en los cuadrantes de la matriz de Krajcik. Para eso vamos a considerar dos ejes fundamentales, ¿no? El impacto económico en la rentabilidad y el riesgo de suministro. Y recorremos también cómo se interpreta cada cuadrante, ¿no? El estratégico es alto impacto, alto riesgo, la palanca es alto impacto, bajo riesgo, el cuello de botella es bajo impacto, alto riesgo, y el no crítico es de bajo impacto y de bajo riesgo. Entonces vamos a leer cada caso, bueno, vamos a leer el caso, vamos a pensar en conjunto. En este caso tenemos el proveedor A, que tiene los envases Tetra Pak, representan el 15% del costo del producto final
tienen una tecnología patentada y es un proveedor exclusivo. De hecho, deben haber escuchado esa empresa. Tenemos al proveedor B, que es de limpieza industrial. Tiene un bajo impacto, un 2% del gasto operativo. Son muchos proveedores en realidad que brindan ese servicio. Es de una muy fácil transición. Tenemos al proveedor C, de maquinaria de envasado. Tiene una inversión elevada. Solo 2 proveedores nos pueden suministrar. Tiene una alta especificación y empresas están muy similares en realidad. Y el proveedor D, que es de transporte refrigerado. Aquí es un 8% del costo logístico y tenemos al proveedor E de caña de azúcar, que representa el 5% del costo de las materias primas y tiene una alta oferta. Tiene más de 50 proveedores y tiene un precio muy volátil en realidad, al ser un commodity. Entonces, aquí sí les pido que elijan uno de estos proveedores y lo escriban en el chat, indiquen exactamente qué cuadrante lo representa y qué estrategia ustedes aplicarían. Por ejemplo, o sea, pueden poner así, proveedora, guión estratégico, estrategia, contrato exclusivo más plan de contingencia técnica. Lo voy a poner por el chat para que puedan ver mejor el ejemplo. La idea es que ustedes puedan participar así de esta forma. Pueden decirlo por el chat o en todo caso pueden levantar la mano y participar. No hay ningún inconveniente. No sientan temor. Vamos a darle 2 minutos para que podamos hacer este ejercicio. Ah, disculpa, Lidia. Sí, no se está viendo bien la diapositiva. Adelante, Lidia. Sí, discúlpame, pero es que sí la diapositiva, no sé si soy yo, pero no la alcanzo a ver las letras muy bien, están muy pequeñitas. A ver, dame un segundo. No te preocupes. Con tus dedos podrías ampliarlo, la diapositiva. Estoy en pantalla completa. Con los dedos puedes ampliarlo como si fuera una imagen. Cuando quieres acercarlo, esto puede ayudar. Ah, estoy en la computadora. Ah, ok. Ya Este, miren. Ujú. sí, podrías darle zoom para que puedas ampliar un poco más la visibilidad. Ah, aquí me dice que está en el WhatsApp. Muchas gracias. Ah, ya, dale, perfecto. Gracias, James.
Gracias, Mario, por tu participación. Vamos a continuar. Entonces, muy bien. Vamos a ver en realidad cómo quedarían ubicados si aplicamos rigurosamente los ejes de la matriz, el impacto en la rentabilidad y el riesgo en el suministro. Este análisis en realidad no es arbitrario, se fundamenta también en los datos del negocio, en la dependencia operativa, en la disponibilidad del mercado. Veamos. Bueno, aquí como podemos ver, justamente aprovechar también lo que menciona Mario, en el caso de la maquinaria envasado, o sea, hay una frase que ahí se menciona y justamente esto es clave, ¿no? Que solo dos proveedores en el mundo cumplen especificaciones. Puede ser que en el contexto real, en otro tipo de negocio, no necesariamente sea así, pero digamos, teniendo ese escenario y considerando que tiene una alta inversión de capital y son equipos clave también para la producción, si se paraliza, no hay el producto, justamente como es de alto impacto, o sea, genera un alto impacto financiero y también un alto riesgo si por el tema de la producción encajaría más en el cuadrante estratégico, ¿no? Y incluso, ¿no? Se menciona solo dos proveedores en el mundo, ¿no? El nivel de riesgo del suministro es muy alto. Y justamente aquí la estrategia que es la más recomendable en realidad es establecer una alianza a largo plazo que te permite tener un soporte técnico en el tiempo, tener un contrato también de mantenimiento preventivo para garantizar la vida útil de esta maquinaria, también desarrollar en conjunto o ver la participación en el diseño de nuevas líneas y al desarrollar nuevas líneas de productos, también ver el tema del envasado, que se adecue bien al nuevo producto que quiero desarrollar, también involucrar a mucho al equipo técnico gerencial de ambas empresas. Entonces, justamente haciendo hincapié en este cuadrante se busca más que nada la colaboración y la protección mutua, es decir, no solo un buen precio, sino el trabajo colaborativo. Luego tenemos el cuadrante de la palanca, que es de alto impacto y bajo riesgo. Tenemos al proveedor E, que es de... Hay dos proveedores que luego, digamos, los hemos colocado en este cuadrante. Es el de caña de azúcar, que es el proveedor E, y el proveedor D, que es transporte refrigerado. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la justificación? ¿En qué se debe? Ambos tienen un alto impacto económico en la operación. El azúcar por su precio y volumen, y el transporte por la cadena de frío, porque la cadena de frío en realidad es bien costosa. Sin embargo, el mercado también ofrece nuevos, o sea, perdón, ofrece muchos proveedores, o sea, sí hay oferta diversificada, las cuales nos pueden brindar este insumo. Entonces, aquí la estrategia recomendada es negociar condiciones de precio, contratos por volumen, estructura de costos en fletes, plazos de pago más competitivos. Si es conveniente, también efectuar licitaciones que sean muy abiertas, muy competitivas. También evaluar el desempeño de nuestros proveedores, ¿no? Tener un scorecard logístico en el cual evaluemos los tiempos de entrega, el costo a nivel de transporte y combustible que nos pueda generar. También evaluar también alternativas con un mejor coste total, ¿no? Quizás hay proveedores que nos puedan tener a nivel de sus costos asociados en el tema logístico una mejor estructura, incluso, digamos, si tú le contratas una mayor cantidad de servicios, puede ser que te brinde un costo más competitivo, ¿no? Justamente aquí lo que se busca es capturar un valor económico y de eficiencia. Luego tenemos el cuadrante de cuello de botella, que es de bajo impacto, alto riesgo. Perfecto, James. Justamente, sí, justamente estamos hablando de cuello de botella, ¿no? Que era Eh, tenemos acá a los envases Tetra Pak. Acá sí es un dato curioso, ¿no? En realidad, solo hay un proveedor que tiene esa tecnología. Es un poco curioso en realidad. De hecho, hay una empresa que se denomina así solamente, y es justamente por el tipo de envase. Tampoco representa un alto costo, pero si falla en realidad, si no llega el envase en el momento, no hay envasado y por ende no hay producto, ¿no? Tiene un alto riesgo operacional por dependencia y la estrategia acá recomendada es una gestión activa del riesgo, contratos con cláusulas de continuidad, evaluar desarrollo de proveedores alternativos, aunque cueste, mantener también tu stock de seguridad a nivel de inventarios, también coordinar estrechamente
con el área de planificación y de producción, ¿no? Para saber exactamente cuánto necesito producir y qué tipo de insumos necesito y cuánto se debe planificar, ¿no? Planificar en relación a la reposición de los insumos o materias primas. Y eso va a depender mucho de la demanda que yo vaya a tener, ¿no? A nivel de los productos que se requieran de cara al cliente. Entonces, aquí el objetivo es garantizar el suministro y no optimizar el costo. No está tan enfocado en el costo, sino está más enfocado en el tema de reposición, suministro continuo, que no haya falla en la cadena. Luego tenemos el cuadrante de los no críticos, que simplemente son de bajo impacto, un bajo riesgo. Tenemos al proveedor B, que es de limpieza industrial. ¿Por qué en realidad? O sea, bueno, si vemos simplemente tiene un 2%, es un bajo gasto. Proveedores en el tema de limpieza hay varios, se puede rotar. Tiene un bajo riesgo operativo y la estrategia recomendada es la automatización de las compras, la tercerización, porque hay hay procesos, hay servicios que en realidad no nos genera valor y es mejor tercerizarlos, no conviene asumirlos porque nos encarece también y no nos aporta eficiencia, ¿no? Y también podemos hacer acá los contratos marco por volumen anual, también consolidar proveedores por categorías. Y más que nada lo importante es simplificar administrativamente los tiempos y también tener una eficiencia operativa mejor, ¿no? También tener un costo que nos permita tener una mejor utilidad operativa. Y una reflexión quizás que podemos tener de esto, si notan, el criterio de alto gasto no siempre equivale a lo estratégico. Por ejemplo, el Tetra Pak cuesta poco, pero tiene alto riesgo. La carne tiene gasto, pero bajo riesgo. Entonces, este tipo de análisis nos ayuda más que nada a priorizar con lógica y no por la intuición. Entonces, y lo importante es, esa segmentación permite definir cómo trato a cada proveedor, cuánto tiempo le dedico, con qué herramientas lo gestiono. Justamente esa es la base de una función de compras estratégica. Y aquí también les quiero comentar errores comunes que uno puede tener al momento de clasificar a los proveedores. Como toda herramienta, en realidad, la matriz puede ser muy poderosa, completamente inútil si uno la malinterpreta. Es decir, hay errores en realidad que se deben cometer incluso las empresas grandes y comprometen la gestión de las compras. Por ejemplo, el hecho de creer que todo es estratégico. O sea, no podemos asumir que todos los proveedores deben ser tratados como socios estratégicos. Es decir, a todos no les vas a pedir un reporte mensual, a todos no te vas a reunir, no vas a estar haciendo auditoría, due diligence, no vas a hacer un contrato con más de unas 30 cláusulas, porque en realidad es una pérdida de tiempo a nivel de recursos, de personal. Lamentablemente, hay que entender, no todos los proveedores requieren ese nivel de atención y generan valor a ese nivel. Además, esto puede generar una sobrecarga a nivel del equipo de compras, también ralentizar decisiones operativas que son muy simples en realidad. O sea, en mi experiencia he visto empresas que pierden mucho tiempo en el tema de aprobaciones por cosas que no tienen mucho valor y en realidad por eso se te puede generar pérdida de proyectos, pérdida de negocios porque simplemente eres muy lento, ¿no? Y hoy en día se compite con cadenas de suministros que sean ágiles, que sean adaptables a cualquier tipo de entorno, ¿no? Entonces, quizás un ejemplo que podríamos considerar aquí es un hospital puede clasificar como estratégicos tanto los proveedores que te brindan dispositivos cardíacos, que en realidad son dispositivos que se podría catalogar como críticos y complejos, como a los de uniformes médicos, ¿no? O sea, los clasifica en la misma categoría, pero, o sea, proveedores de uniformes médicos, en realidad uno en el sector textil puede encontrar varios. Y aquí el resultado es ¿no? Reuniones inútiles con proveedores poco relevantes y una falta de enfoque en negociar bien los contratos realmente delicados, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tema del equipamiento médico, ¿no? Que requiere un trato muy especial. Entonces, ser estratégico no es hacer mucho con todo, sino es hacer lo justo, es hacer lo necesario, con los que te mueven la aguja en tu negocio, con los que te generan valor. Otro error común es ignorar los riesgos. Eso es algo muy, muy común en realidad. Eh, Se basa más que nada en la clasificación solo en gasto, ¿no? O sea, solo centrarte cuál es el gasto que me genera un proveedor, cuál es el historial de frecuencia de compra que tengo de ese proveedor y no analizo más que nada cuál es el verdadero riesgo potencial, ¿no?
la dificultad del reemplazo, su concentración en el mercado, porque a veces hay proveedores que pueden tener una presencia más oligopólica, más monopólica, o puede haber 4 o 5 proveedores. También hay dependencia técnica, hay productos muy especializados en el cual lamentablemente requiere que cumpla una cierta ficha técnica, un cierto criterio de calidad que hace que simplemente uno, dos o tres proveedores puedan generar ese tipo de productos, ¿no? Entre otros tipos de riesgos que se puedan presentar. ¿Y por qué en realidad es un problema, no? Porque cuando algo falla y si la revisión no está preparada, te afecta a toda la cadena, ¿no? Y eso se debe también a que no hay planes de contingencia, no hay proveedores alternos, no se ha hecho un análisis de la vulnerabilidad de la cadena. O sea, usualmente, a ver, un ejemplo claro podría ser quizás, para que puedan entender mejor, en una empresa minera, o sea, compra explosivos a un proveedor local que lleva 10 años cumpliendo, ¿no? No se firmó por un tema de confianza, cláusulas de reemplazo, ni tampoco se hizo homologación a un segundo proveedor, porque se creyó que, bueno, como yo lo conozco, Pepito me va a atender siempre, no me va a fallar, nunca le va a pasar nada. ¿Y qué es lo que pasó, no? Que un día a la planta del proveedor se incendió. Entonces, paralizó toda la operación 2 semanas. Y aquí está esta frase que sería muy bueno considerarla, es que el riesgo no, en realidad no está en lo que vemos, sino en lo que no hemos previsto, ¿no? Hay que tener esa cultura de prevención siempre. Hay que ver más allá, ¿no? No tenemos un horizonte de tiempo tan presente, siempre debemos estar viendo a futuro, qué es lo que podría pasar, cómo anticipo esto. La idea siempre es mitigar riesgos antes que pasen, ¿no? Porque a veces es muy común que en realidad solo queremos ver el problema cuando ocurre, no debemos tener esa visión. Otro error común es solo el precio, ¿no? ¿Qué implica? Que clasifiquemos a los proveedores según quién ofrece el menor costo, sin considerar variables, por ejemplo, como el plazo de entrega, el cumplimiento, su soporte, su innovación, sus certificados, quizás el tema de sostenibilidad, si es que cumple criterios SDG o apoya a comunidades vulnerables. ¿Y por qué ese es un problema en realidad, no? Porque en realidad lo barato puede traer un costo oculto, ¿no? Una entrega tardía, un reproceso, un incumplimiento, una menor vida útil, una mala experiencia para el cliente interno, externo, ¿no? Un ejemplo claro es, en el caso automotriz, en este sector, ¿no? Tenemos vehículos, por ejemplo, de las marcas Toyota, Nissan, Mazda, Honda, Hyundai, versus quizás el mercado chino, ¿no? Que nos ofrecen marcas con prestaciones, o sea, modelos con prestaciones muy similares en una línea, pero a un valor por la mitad de precio, ¿no? Por ejemplo, podemos tener quizás una camioneta, en el caso de Toyota, del modelo RAV4, versus una modelo CC15, CC25 o CC35 de Chang'an que cuesta $10,000 o $15,000 menos. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe el menor precio? O sea, ¿qué es lo que hace que efectivamente un producto sea menor que el otro, ¿no? Ahí es donde debemos evaluar, ¿no? Exactamente qué costos ocultos hay que no vemos. Quizás el tema del mantenimiento, los repuestos, cuánto cuesta quizás en caso de ser una falla muy grave, que llegue el repuesto en cuánto tiempo, ¿no? Si hay disponibilidad en el mercado, la experiencia que uno ha tenido con el producto, la vida útil, es decir, hay tantos factores que uno tiene que ver, evaluar exactamente y de forma integral los costos, ¿no? También el tema del financiamiento, ¿no? ¿Quién me puede dar quizás una mejor tasa de interés para adquirirlo a través del banco? Tengo que tener ese análisis, ¿no? Un costo total de todo el activo o del bien que vamos a adquirir, ¿no? No solo ver el precio de venta final, hay que ver más allá de eso, ¿no? El precio se negocia una vez, pero el valor de lo que compras se vive todos los días, ¿no? La experiencia que también puedes tener con ese producto, o sea, son cosas que uno también debe incluir dentro de su comparativa, ¿no? En la elección de un proveedor sobre otro, ¿no? Entre proveedor A, proveedor B o proveedor C. Entonces, tratar igual a los proveedores es una estrategia riesgosa, o sea, no todos los proveedores tienen el mismo impacto, no todos tienen el mismo riesgo, la gestión debe ser diferenciada, debe ser inteligente, debe ser priorizada. Y aquí lo que quiero también es hacerlo con otro caso, para que podamos quizás un poco entender mejor. Ese es el caso de Bacus, una de las cerveceras más grandes, bueno,
es la cervecera más grande del país en realidad. Ellos tienen una muy buena clasificación de sus categorías, de sus proveedores clave. Por ejemplo, en el caso de los proveedores estratégicos, no tienen a la malta importada. De hecho, ellos tienen una planta de maltería y justamente ese insumo clave, ¿no? Para poder elaborar el producto y en realidad es muy relevante, muy fundamental, porque es clave para la calidad y parte del sabor de la cerveza. También una tecnología de embotellado especializada. De hecho, ellos también tienen servicios logísticos refrigerados a nivel nacional, ¿no? Y estas categorías impactan directamente en el producto, en la continuidad operativa, en la diferenciación del mercado. Además, muchos son difíciles de reemplazar por su especialización o ubicación, ¿no? Aquí, ¿qué estrategias se aplican? Alianzas a largo plazo, innovación conjunta, indicadores compartidos, equipos multifuncionales. Por ejemplo, trabajar de la mano mucho con el operador logístico, trabajar mucho con sus equipos, con el equipo de calidad, con el equipo de producción, con el equipo de logística, con el equipo de almacén. Eh, y en resumen, es más que nada el trabajo colaborativo. Luego tenemos aquí a los cuellos de botella, los críticos, por ejemplo, las tapas metálicas que tienen una personalización de la marca, los insumos químicos específicos para poder elaborar el producto, también repuestos de maquinaria. Usualmente hay máquinas de producción que en su mayoría son importadas y sus repuestos también tienen que gestionarse de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿por qué están aquí, no? Tienen un bajo impacto en costo, tienen un alto riesgo si falla, ¿no? Si falla, no tenemos la respuesta a la maquinaria a tiempo, nos para la producción y vamos a producir menos cervezas por hora. Y a menudo en realidad también se depende de uno o dos proveedores o una cartera mínima de proveedores o requiere o sea, especificaciones técnicas muy precisas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que aplicar es un plan de contingencia, tener doble fuente de proveedor, diversificar los proveedores. También tener cláusulas contractuales sólidas, tener auditorías preventivas, tener stocks de seguridad, tener un área de planificación que esté alertando ese tipo de situaciones y también un área de mantenimiento clave que nos permita garantizar en el caso de las maquinarias la prevención en cuanto al mantenimiento se haga en su debido momento y no tener fallas o contingencias dentro de la producción, ¿no? Y luego tenemos también a los palancas, ahí está el PET, ahí está el azúcar, el material pop, es material pop, es material publicitario, ¿no? Que se usa, por ejemplo, en el tema de las bodegas, a veces Bacus coloca cierto tipo de merch, un poco para jalar a los usuarios a que puedan comprar. También puede incluso brindarte congeladoras con la marca brandeada, entonces... ¿Por qué están aquí en realidad? O sea, porque Bacus compra grandes volúmenes y tiene capacidad de negociación. O sea, son bienes en realidad que tiene múltiples proveedores, tiene bajo riesgo, pero tiene impacto en costo, porque igual no es económico, ¿no? Entonces, como ya se ha mencionado, hay que consolidar proveedores, desarrollar proveedores, tener contratos marco, tener licitaciones frecuentes que nos permita que estos proveedores compitan entre sí y nos permita tener un mejor precio durante el desarrollo de una negociación. También poder digitalizar los pedidos. Y bueno, también tenemos los no críticos y los rutinarios, que bueno, tenemos aquí a los de limpieza, a los de papelería, uniformes, catering. ¿Por qué están aquí en realidad? Porque no te afectan ni a la producción ni a tu producto final, ¿no? O sea, simplemente son necesarios, pero pueden gestionarse de manera estandarizada. Y bueno, aquí lo que aplicamos en realidad es la tercerización total, contratos estándar, automatización de los pedidos y sus pagos, o hacer una evaluación anual simple, como un due diligence anual, que nos permita revisar simplemente la capacidad del proveedor, y bueno, incluirlo dentro de la homologación. Entonces, este caso nos muestra cómo una empresa con múltiples categorías logra diferenciar la gestión de cada proveedor según su impacto y riesgo. Si Bacus tratara igual a quien le vende Malta que a quien le provee papel bond, estaría cometiendo un grave error. Y bueno, ya vimos cómo Bacus clasifica a sus proveedores según la matriz de Krajik, pero más allá del modelo, lo importante es entender las claves que hacen efectiva esta gestión estratégica en la práctica. Aquí les comparto también 3 ideas clave que yo quisiera que se lleven. No todos se gestionan igual. Cada proveedor en realidad tiene un peso distinto en la cadena de valor. O sea, pretender, creer que gestionar todos por igual es lo mejor, no. O sea, no es viable en realidad.
porque eso genera mucha dispersión, mucha ineficiencia. La gestión estratégica debe reservarse para quienes realmente pueden detener o acelerar el negocio. Por ejemplo, en una empresa de alimentos, el proveedor de gas industrial es estratégico y requiere un monitoreo constante, contratos por cláusulas especiales y planes de contingencia, pero el proveedor de uniformes, el proveedor que le brinda la vestimenta a todo el personal, con la marca ahí dentro de parte de todo, bueno, la indumentaria que tiene su personal, puede tener quizás un contrato estándar, renovable cada año. O sea, imaginar gastar quizás el mismo esfuerzo en ambos no es inteligente, no es rentable, y una buena gestión de compras no se centra en hacer más, no se centra en que yo me tengo que dedicar a cada proveedor, sino hacer lo que me da valor, lo que realmente importa, lo que me permite a mí generar rentabilidad. Otro que considero clave es que el Cradit funciona como una brújula o un mapa que te guía, ¿no? La idea simplemente es que esta matriz no es solo teoría, es una herramienta que permite asignar foco, o sea, visibilizar, ver exactamente dónde debo redirigir mis esfuerzos, ver también mis niveles de servicio, mi monitoreo, mis contratos, mi presupuesto, ver exactamente a dónde asigno todo esto, ¿no? Según las dimensiones que hemos visto. Es decir, una empresa farmacéutica puede segmentar así, por ejemplo, los medicamentos genéricos comunes con un producto palanca. Simplemente yo quiero buscar volumen y un mejor precio, porque es lo que a mí me conviene más como negocio. Pero por otro lado tenemos quizás un ingrediente o un producto activo que es importado, es único, solo hay o sea, solo hay una empresa que lo puede producir por el tema de la patente. Ese es un cuello de botella, ¿no? Simplemente tengo que asegurar un stock mínimo en caso se me agote y tener un segundo proveedor backup, si es posible, ¿no? Y por otro lado tenemos un rutinario, ¿no? A veces en las farmacias que vemos, el agua destilada. O sea, simplemente es algo muy estandarizado, requiere un contrato estándar. Por último, por ejemplo, no sé, podría ser también una tecnología de laboratorio especializada, ¿no? Algo muy robusto, ¿no? De hecho, hay una empresa líder en el mercado, se llama Thermo Fisher, que es la líder en el sector de investigación y de biotecnología, y ellos ofrecen una tecnología muy específica en dicho sector. Y ahí, por ejemplo, podría ser estratégico, ¿no? Es una inversión conjunta, un contrato robusto, quizás un contrato de investigación y desarrollo que nos permita alinear también los intereses. Y justamente aquí lo que quiero dar a entender es que la Tragic no te da la respuesta, te da las preguntas correctas. Y bueno, tenemos también el foco estratégico, ¿no? Que es la ventaja competitiva. Las empresas líderes han entendido que la ventaja ya no está solo en el producto, sino en la red de proveedores que lo hace posible. Invertir tiempos, innovación y relaciones en los proveedores adecuados permite acelerar lanzamientos, responder mejor a la crisis y ser más rentables. Apple, por ejemplo, no diseña todos sus componentes, pero trabaja muy cerca con proveedores clave, como había mencionado a TSMC, ¿no? Para asegurar exclusividad y mejoras continuas. Esta relación estratégica les permite tener chips más potentes que su competencia. O sea, no es suerte en realidad, simplemente han segmentado y han hecho una inversión selectiva en sus proveedores estratégicos, los que le dan valor. Entonces, tus proveedores estratégicos son como socios y tienes que cuidarlos como tales. No puedes tratarlos de forma transaccional o simplemente considerarlos o ecualizar a todos tus proveedores de la misma forma, ¿no? Tienes que saber cuándo ecualizar también. Ecualizar me refiero a igualar a los proveedores. Entonces, una gestión de proveedores inteligente y segmentada no solo te permite reducir costos o evitar interrupciones, te permite construir un ecosistema sostenible, innovación, colaboración, eficiencia. En realidad es una ventaja competitiva real y medible. Clasificar no es el final, en realidad es el principio de una estrategia diferenciada de abastecimiento estratégico, porque segmentar es elegir dónde invertir tu tiempo, tu presupuesto y tu confianza. Entonces, así como en el área de ventas, de marketing, se aplica estrategias con sus clientes, segmentas a tus clientes, haces un plan de marketing para cada cliente, y la idea también es que con tus proveedores trabajes de la misma forma.
sepas dónde hay valor, dónde quizás reducir esfuerzos, dónde hacer monitoreo, seguimiento. Entonces, parte de esa labor es lo que debe hacer un área de compras que busque generar rentabilidad, hacer un soporte, un pilar estratégico en una empresa, en una organización, o incluso uno como su emprendimiento, su negocio, también saber exactamente qué proveedores me dan valor a mí dentro de lo que yo estoy ofreciendo en mi bien o mi servicio, ¿no? En el caso de una bodega, ¿no? Una bodega también tiene, por ejemplo, tenemos productos que sabemos que jala al cliente, ¿no? Sabemos que exactamente, por ejemplo, la cerveza se puede vender quizás los fines de semana, es lo que puede ser un producto que va a jalar palanca, y en base a eso vamos distribuyendo dentro de la bodega exactamente lo que nos va a dar más rentabilidad, pero también tenemos otros que simplemente los tenemos ahí en stock, porque puede ser que si no tenga una frecuencia tanta de consumo, pero igual sirve dentro de mi negocio, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis hay que hacer, ¿no? Saber exactamente eh, dónde gastar esfuerzo, dónde gastar energía, dónde gastar recursos, dónde gastar mi personal. Y bueno, quiero un poco, dado que nos queda un poco de tiempo, eh, para ir cerrando también esta sesión, una frase que aunque viene del mundo de la tecnología, creo que encaja perfectamente con lo que hemos aprendido hoy en gestión de proveedores, un poco de la clasificación que estamos viendo, y quiero resaltarlo, ¿no? Decir qué hacer es tan importante, perdón, decir qué no hacer es tan importante como decir qué hacer, de Steve Jobs. Y esta frase en realidad nos recuerda que en un mundo donde hay demasiadas tareas, proveedores, requerimientos, urgencias o todo es para ayer, la verdadera estrategia está en priorizar lo esencial. A veces he visto, ¿no? En la práctica que las personas no tienden exactamente a clasificar bien las prioridades, los riesgos. Entonces, justamente debemos aprender a identificar eso, ¿no? Saber exactamente qué es esencial, qué es urgente, qué es prioritario y también eliminar lo innecesario, ¿no? En compras no podemos tratar a todos los proveedores igual, no todos merecen el mismo trato, no todos corresponde hacer un contrato complejo, reuniones mensuales o análisis extensivos, que la verdad en algunos casos llega a ser simplemente un desgaste de tiempo, de energía, de recursos. Justamente también aprender a decidir dónde no gasto mi tiempo, dónde no destino energía, dónde no destino cualquier otro tipo de recurso o input que a mí me afecte, ¿no? Eso también es parte de mi estrategia. Pues, justamente pues es importante decir qué no hacer, como qué hacer. En realidad eso aplica también tanto para nuestra vida personal. Y es ahí donde entra la matriz de Kraljic, ¿no? Una herramienta para saber qué sí y qué no, qué hacer con cada proveedor, ¿no? Una empresa puede dedicar horas a renegociar papelera de oficina, pero ¿cuál es el valor, no? Si puede tener es un producto estandarizado, te pueden, simplemente ya son precios que ya están dentro del mercado y no va a haber mucha variación, ¿no? Pero en cambio, quizás puede ignorar el riesgo de otro proveedor que incluso puede ser uno o dos que hay en el mercado y no destina tiempo a desarrollarlo, ¿no? Entonces se enfoca mal las decisiones y justamente hay que ver exactamente el tipo de decisiones que tenemos, hacia dónde nos enfocamos, hacia dónde gastamos la energía. Porque de nada te sirve estar haciendo muchas cosas si necesariamente no son las correctas, ¿no? No son las que te van a generar valor a ti. Y como lo dice este mensaje que está en el recuadro verde, no se trata de dominar los modelos complejos, sino aplicar también con disciplina lo que ya sabemos que funciona, segmentar, priorizar, construir relaciones estratégicas y ejecutar con enfoque. Porque en realidad esto no es nuevo, en realidad se viene implementando y ya es un tema que está en boga en las empresas y justamente la idea es que todos podamos aplicar esto, ¿no? Y bueno, antes de cerrar, me gustaría quizás abrir un breve espacio de preguntas o una reflexión, o incluso si alguien quiere compartir alguna experiencia, adelante. Y les agradezco también mucho la atención. Y recuerden mucho, ¿no? La gestión de proveedores es saber que no solo saber qué no hacer, sino también liderazgo, ¿no? Quiero que se lleven eso hoy día. Gracias, Mario. Rudy, buenas. Hola, ¿qué Quisiera tal? acotar. Sí, como dijiste en la primera clase, ¿no? Es muy importante conocer
el movimiento de la empresa, ¿no? La actividad en sí, el, el core de la empresa, conocer cómo se maneja, cómo son las operaciones, que es lo más importante de una empresa, ¿no? Entonces ahora también conocer a los proveedores es la otra parte, ¿no? Conocer a los proveedores, eh, hacer un análisis 80-20, ¿no? Para poder identificar. Y de ahí con el cuadro de Crane que nos enseñaste hoy, creo que ya se puede generar mejores estrategias, ¿no? Para poder gestionar a los proveedores. Eso me gustaría resaltar, Rudy. Gracias, James, por tu aporte. De hecho, también estás en un sector bien complejo. Entiendo, es el tema de perforación o drilling, si no me equivoco. Sí, es perforación de subbuffer, ¿no? En el área de operaciones, mira, en producción. No es geología, exploraciones, es producción. Y bueno, Producción. el movimiento es bien rápido, tiene que ser oportuno, ¿no? Por la naturaleza de la actividad. Y bueno, manejar estrategias y conocer el giro del negocio es muy importante. Concuerdo totalmente contigo. De hecho, tengo un colega, Ceros Arequipa, y trabaja más que nada en planificación, ¿no? Y el tema del abastecimiento es algo constante. No puede faltar ningún tipo de suministro, ningún tipo de repuesto, porque también afecta a planta, ¿no? O sea, lamentablemente, justamente la idea es también identificar y gestionar bien a nuestros proveedores para también saber cuándo debemos responder, cuándo debe estar y también saber exactamente las necesidades de nuestras áreas, porque un error también en lo que se adquiere va a afectar en la producción, ¿no? Porque va a afectar también el tema del tiempo de entrega y también de cara al cliente. Entonces hay que tener también ese tipo de análisis y saber tomar las buenas decisiones, como también saber cuáles decisiones no tomar, ¿no? Porque también efectuar una mala adquisición afecta toda la cadena de valor del negocio. Bueno, chicos, creo que es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Andrea, adelante. Buenas noches, profesor. Un gusto en saludarlo. Antes de terminar con Igualmente. esta sesión, sobre todo he prestado hasta unos detalles acerca de lo que es el cuello de botella, que es sumamente importante identificar más que todo cuál es el tipo de error o de alto riesgo, porque como el ejemplo que usted ha explicado acerca de lo que son los envases de las cajitas de cartón de la leche que se llenan, una cosa, uno puede ser por adquisición del precio del material en donde se quiere rellenar el producto, y otro, por ejemplo, las botellas de gaseosas, por ejemplo, la adquisición de lo que es de la calidad del material, puede ser de vidrio o de plástico según se disponga el caso. También se puede afectar lo que es el costeo de adquisición de esos materiales. ¿En qué sentido afectar? Si me podías quizás explicar un poco mejor la pregunta. Uno Para... que es por ejemplo, por el material de resistencia, puede ser una caja de cartón eh, que es resistente a algún tipo de temperaturas, puede ser si es frío o al calor, o, o de acero, pues, por las latitas. Si es resistente a la temperatura, el costo de adquisición es dependiendo del tipo de material de envase. Uno no puede rellenarlo de un envase que es de bajo costo, por ejemplo, que no tiene mucha resistencia. Claro, o sea, en realidad, más que nada, cuando nos referimos a un cuello de botella, es aquel que te puede afectar o generar una complejidad en tu cadena de suministro, ¿no? Que debido quizás, por ejemplo, ¿no? Si en este caso este envase eh, tú no lo obtienes en el debido momento, esto va a generar una interrupción en esa cadena en la cual va a fallar tu producción, ¿no? Porque no tienes ahorita con qué envasar, digamos, la gaseosa, no tienes con qué envasar la cerveza o en todo caso la leche, ¿no? Entonces, justamente ahí lo que busca más que nada la matriz es identificar dos factores. Uno es
en qué nivel está la capacidad del suministro, ¿no? En el mercado, es decir, está en una capacidad muy baja, es decir, cuando está muy baja, es decir, su complejidad es baja, es decir, hay mucha diversidad de proveedores en el mercado, o está muy alta, ¿no? Es muy complejo quizás encontrar en el mercado, o me puede afectar mucho a nivel de la producción, ¿no? Igual también el tema financiero, ¿no? Si me representa un alto valor este producto o un bajo valor, ¿no? En base a ello, nosotros vamos asignando, ¿no? Y respecto a los costos, en realidad, dentro del producto final, por ejemplo, lo que podemos poner en una botella de gaseosa y todo lo demás, siempre el envase, si es que no me estoy equivocando en realidad, es el que tiene un mayor valor económico, lamentablemente por el costo, bueno, en un caso del PET, si es plástico, o aluminio o el vidrio, siempre la estructura de costos dentro del consumo masivo, en el sector de bebidas, el costo más alto está en el envase. Así que efectivamente, como mencionas, eh, o sea, es un insumo clave. Incluso las empresas grandes como AGE, como, bueno, en Perú quien embotella Coca-Cola es Arca Continental. Hay comprador específico, aunque, bueno, se sorprendan, o sea, un comprador que se centra netamente en empaques y en envases, no en otra categoría, porque es una categoría muy relevante que afecta a la operación, ¿no? Es tan clave, ¿no? O sea, tener ese tipo que uno lo vea de forma muy simplificada, pero dentro de consumo masivo, si no tienes envases, o sea, no puedes hacer, no puedes ahorita vender, no puedes distribuir, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, justamente eh, debemos gestionar de forma cuidadosa para evitar interrupciones en el negocio y también garantizar un suministro estable, ¿no? Dentro de nuestra cadena de valor. No, a ti, Andrea. Chicos, les agradezco mucho su atención y nos vemos ya en la próxima clase.